Esto es Teología al Día. Bienvenidos una vez más a este momento teológico. Vamos a hablar de la persona de Dios. Vamos en este momento a hablar de uno de los atributos maravillosos que Dios tiene. Todo atributo de Dios es maravilloso, todo atributo de Dios es lindo, digno de ser estudiado y lo que torna a Dios digno de ser alabado por causa de quién Él es. Recuerden que un atributo en Dios no es algo que Él tiene como algo atribuido a sí mismo, sino es algo de lo cual Él es parte de su esencia. Por eso es que algunos autores, como Berkov, llama a los atributos de perfecciones, justamente para eliminar ese concepto de algo atribuido, sino de algo que es característico de Él. Uno de esos atributos de Dios, dentro de lo que podemos llamar los atributos intelectuales de Dios, está la omnisciencia. Sabemos que Dios es omnisciente. El Salmo 139, David lo dice: antes que la palabra esté en mi boca, Señor, tú la sabes. Jesús lo dijo también cuando explicó la oración en el Sermón del Monte. Él dijo que nosotros no tenemos que andar diciendo palabrerías ni nada, porque el Padre conoce nuestras necesidades antes que las pidiéramos. Dios conoce nuestros pensamientos. Jesús, lo vemos en Juan capítulo 2, cuando la Biblia dice que Jesús no se fiaba de nadie porque conocía los pensamientos y las intenciones. Lo vemos de una manera práctica, por ejemplo, en la cuestión del tributo. Cuando las personas llegan a Jesús y le dicen: maestro, sabemos que eres de Dios, que tú no te fías de nadie, porque todo lo que tú enseñas es correcto. Y Jesús le dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Entonces sabemos bíblicamente que Él conoce todo. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es más, la Biblia llega a decir que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Nosotros no podemos conocer la profundidad de nuestro corazón, la profundidad de nuestras intenciones. A veces actuamos y no tenemos una respuesta clara del por qué hicimos las cosas. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón y sabe las verdaderas intenciones por las cuales hacemos las cosas. Podemos engañarnos a nosotros mismos, nunca podremos engañar al Señor. Pero la cuestión es: ¿cómo es que Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué Él sabe todas las cosas? Y esa es la parte interesante, porque cuando vemos, yo quiero hablar un poco, yo quiero leer la definición de Berkov con relación a la omnisciencia, el conocimiento de Dios. Él dice así: el conocimiento que Dios tiene puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Entonces, la omnisciencia de Dios, de acuerdo con Berkov y lo que la Biblia va a mostrar también, claro, es que el conocimiento de Dios nace en primer lugar del conocimiento que Él tiene de sí mismo. Dios se conoce, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. El pecado, además de crear una separación entre Dios y nosotros, también genera una separación entre nosotros mismos. El pecado crea en nosotros una falsa imagen de quien nosotros somos y nos vemos mejores de lo que realmente somos, o en algunos casos peores de lo que realmente somos. Pero hay una dificultad enorme en reconocer lo que nosotros somos, y por eso nos encanta crear máscaras, ser hipócritas delante de las personas y no reflejar lo que realmente somos. Eso es parte de la falta de conocimiento. Pero esa pérdida del conocimiento del hombre también está porque el hombre no encuentra su identidad en sí mismo, sino en Dios. Pero volvamos a Dios, porque ese es otro asunto ya. La parte de la identidad del hombre es otro asunto que posiblemente, con el favor de Dios, trataremos más adelante. Mas vamos a ver un poco este asunto. Dios se conoce a sí mismo. Dios sabe quién Él es, conoce todo al respecto de sí. Y ese conocimiento de Dios, de su esencia, de su ser, hace que todas aquellas cosas que salieron de Él, que procedieron de Él, la creación, el mundo, el ser humano, todo sea por Él conocido de una manera perfecta. Tan perfecta que él consigue a través de su conocimiento anticipar los movimientos de las personas. Y juntemos eso con la eternidad. Dios ve todas las cosas como un gran presente. En la eternidad de Dios no hay tiempo.
Y Dios consigue ver también los pensamientos y las intenciones del corazón a lo largo de la eternidad. Dios sabe, por causa de su posición como Dios, Señor, soberano, absoluto, eterno, Él inmutable y completamente sabio. Él consigue ver toda la realidad, todo el mundo, consigue ver el panorama completo, el comienzo, medio y fin. Y al mismo tiempo, Él conoce el pensamiento de cada corazón, la intención de cada corazón, el momento de cada corazón. ¿Por qué? Porque todo procede de Él. Y como todo procede de Él, Él conoce todo. Él nos conoce, sabe nuestras intenciones, conoce nuestros corazones. Nosotros podemos llegar y decir muchas cosas, podemos mentirle a las personas, podemos engañar a otros, podemos ser fraudulentos en muchas circunstancias, pero Dios, en primer lugar, nunca lo será. Él nunca nos va a defraudar si esperamos en Él, si confiamos en Él, como dice su palabra. Por otro lado, nosotros podemos también ver la capacidad que Dios tiene de ver las cosas. Entonces, cuando yo me presento a su presencia para orar, yo no necesito convencer a Dios del pedido de oración. Yo coloco mi pedido de oración delante del Señor. Yo coloco mis intenciones delante de Dios, pero no para convencerlo, no para justificarme, porque Él realmente sabe. Y podemos caer en el riesgo de mentir delante de Dios en oración, creyendo que Él va a creer nuestras mentiras. Y no es verdad. Lo mejor que podemos hacer es presentarnos a Dios con las manos vacías, presentarnos a Dios así como nosotros somos y decirle al Señor las cosas como nosotros la vemos. Porque Él nos conoce, porque Él es omnisciente, porque Él sabe de todo eso. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, o cuando vivamos este mundo en cualquier momento y circunstancia, sepamos que Dios nos conoce muy bien, conoce todas las cosas. Eso con relación a nuestra oración personal, pero ¿qué decir de la vida? ¿Qué decir de este momento que estamos viviendo? Pues bien, si Dios es omnisciente, Él sabe, Él sabía que esto iba a pasar, Él sabe lo que está pasando y lo mejor de todo, que Él sabe el final de esta historia. Dios sabe cuándo todo esto va a acabar. Dios sabe cómo será todo al final de este periodo. Y entonces lo que nosotros debemos hacer es confiar y descansar en esa suficiencia del Señor, en ese poder del Señor, en esa grandeza de Él. Y entender que como Él conoce todas las cosas, nosotros debemos descansar en Dios. Descanse en Dios. Él conoce su vida, Él conoce las circunstancias, Él conoce todo. Descanse, confíe, ore y permita que Dios dirija su vida, que Dios dirija sus pasos. Cuando Dios dirige nuestros pasos a través de su palabra, nosotros podemos ver esa misericordia del Señor fluyendo con poder. Entonces, la omnisciencia de Dios nos ayuda a confiar en Él. Nos da la garantía de que Él, que se conoce, y conoce todas las cosas, y me conoce, y te conoce, y conoce todo, va a hacer todo de tal manera que Él sea glorificado, de tal manera que Él reciba la gloria, de tal manera que nosotros podamos conocerlo y podamos vivir para Él. Esto fue Teología al Día. Participe en nuestra comunidad, inscríbase si no se ha inscrito y también coloque ahí las actualizaciones para que participe con nosotros de esta y otras series de mensajes. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.